En este video voy a revisar la batalla de Miraflores y la ocupación de Lima. Recordemos entonces la situación de Lima. Estamos previo al inicio de todas estas operaciones. Recordemos que el ejército chileno se había ubicado, concentrado en Lurín, en el valle de Lurín, que se ubica al sur de Lima, en la costa. Aquí tenemos más o menos la ubicación de Lurín, del valle. Todo esto es el valle de Lurín. Este es el río Lurín. Y el día 26 de diciembre, de hecho, llegó Lynch a Lurín por tierra desde Pisco, y allí finalmente se reunió todo el ejército expedicionario, casi a la vista de Lima. El ejército expedicionario tenía unos 26.472 plazas, comprendiendo generales, jefes, oficiales, soldados, arrieros, cuerpo sanitario, personal de intendencia, parque, bagajes, etc. 4.400 caballos y mulas, etc. Está organizado en 4 divisiones. Una división de Patricio Lynch, la primera, la segunda división de Emilio Sotomayor y la tercera división de Pedro Lagos. Luego venía la división de reserva por Arístides Martínez. Esa era la situación entonces por diciembre de 1881. El ejército chileno en posiciones en el Valle del Lurín, muy cerca de Lima. Revisemos distancias. Desde el centro de Lima estamos hablando de, bueno, hasta el río Lurín, línea recta, unos 30 kilómetros probablemente. Muy cerquita. Bueno, recordemos que aquí existe una pequeña cadena de cerros que eran las posiciones que se tenían por parte de las fuerzas peruanas para proteger San Juan y Chorrillos. El río Surco tiene esta ruta. Aquí se encuentra Barranco, Chorrillos, El Callao, puerto principal, Miraflores, San Juan, Santa Teresa, Surco Viejo, Villa, y como decíamos, luego de la batalla de Miraflores, todo esto es el Morro Solar, ¿no es cierto? La batalla de Chorrillos y San Juan terminó aquí justamente en Chorrillos. Eso fue el día 13 de enero. Revisemos lo que ocurrió entonces posterior a la batalla de San Juan y Chorrillos. Lima pasaba por los momentos más amargos de su historia. Desde hacía días vivía entre la esperanza y el terror. Se seguía el cañoneo de Chorrillos y las informaciones de que se resistía victoriosamente, pero eran luego desmentidas esas informaciones. Todo esto pasaba el jueves 13 de enero en la tarde, después de la batalla de San Juan y Chorrillos, que finalizó alrededor de las 2 de la tarde. El viernes 14, al día siguiente del primer combate, por la mañana, un periódico oficial en Lima indicaba que la retirada de Chorrillos era planificada. Había sido planificada para reunir las fuerzas en Miraflores. Miraflores es este pequeño poblado, pequeña ciudad, que se ubica justo antes de Lima, de sur a norte, ¿no? Y efectivamente el gobierno peruano levantaba el espíritu público, pero con noticias falsas desmentidas por los fugitivos de la batalla. Todo esto aumentaba la tensión en Lima, las informaciones contradictorias que llegaban posteriormente a la batalla de San Juan y Chorrillos. En la mañana del mismo día viernes, el ministro chileno Vergara hizo gestiones de paz valiéndose del general peruano Iglesias, quien visitó a Pierola, el dictador Pierola. Iglesias había sido hecho prisionero, recordemos, en Chorrillos.
general Iglesias. Se estaba tratando entonces de que se rindiera Lima y evitar la siguiente batalla, que era la batalla de Miraflores. Sin embargo, los peruanos tenían una línea de defensa que está marcada aquí en rojo. Entonces, el viernes 14, por la tarde, el cuerpo diplomático extranjero, con los almirantes inglés y francés, salió al campo de batalla procurando producir un advenimiento. Fueron a visitar a Baquedano 2 veces el viernes. No se llegó a acuerdo. Se llegó al día sábado en la mañana. El día sábado en la mañana el cuerpo diplomático volvió por tercera vez a entrevistarse con Baquedano. Fueron en realidad primero a hablar con Pierola y después con Baquedano, y se convino en suspender las hostilidades hasta ese mismo sábado 14 a las 12 de la noche. Esta era una tregua entonces para ese día sábado, hasta las 12 de la noche. Al mediodía del sábado, el cuerpo diplomático estaba comiendo en el cuartel general peruano con Pierola, después de haber llegado a ese acuerdo, cuando de repente comenzó el tiroteo. El cuerpo diplomático que había ido en tren al cuartel de Pierola tuvo entonces que batirse en retirada a pie por el campo a fin de salir de la zona de peligro. Por 3/4 de hora estuvo bajo fuego y debe haber sido un espectáculo grotesco ver al viejo almirante Stirling, a St. John, el capitán Stephens y a todos los demás ministros saltando las murallas de adobe y corriendo a campo traviesa para salvar sus vidas. Y es que la batalla de Miraflores comenzó de improviso y mientras se estaba con esta suspensión de hostilidades pactada. Bueno, revisemos las fuerzas comparadas y las posiciones. Las fuerzas peruanas están ubicadas en reductos principalmente. Reducto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y habían algunos más, pero como pueden ver ustedes a bastante distancia uno de otros. ¿Sí? Todos los reductos. De hecho, estos reductos de acá ni siquiera entraron en batalla. Las posiciones un poco más cerca están bastante bien establecidas y hoy día corresponden generalmente a plazas, plazuelas, donde se hizo la defensa. Este punto que está acá es la quebrada de Armendáriz, que básicamente hacía de límite a todo este grupo de reductos. Digamos que en términos resumidos, el reducto 1 y 3 eran estos, que estaban a cargo de Andrés Avelino Cáceres, por el lado derecho de las fuerzas peruanas, y del orden de 3.800 efectivos peruanos, 15 cañones, 8 ametralladoras. Después el reducto 4 y 5, por acá, estaba a cargo de Belisario Suárez, en el centro, y se encontraban del orden de 2.050 efectivos y unos 4 cañones. Después el reducto 6, 7 y 8, por esta posición, Juan Pastor Dávila, del orden de 6.000 efectivos. Parte de las tropas de la izquierda fueron retiradas de sus líneas para reforzar el sector derecho. Estamos hablando de 5.800 soldados peruanos que combatieron, 3.000 del ejército activo y 2.800 de la reserva. Pero solo un pequeño grupo de estos reductos realmente entró en batalla. Vamos a ubicar a algunos cerros que son importantes: el Cerro San Bartolomé, el Cerro San Cristóbal, donde está la fortaleza Pierola, y revisemos ahora las posiciones de las fuerzas chilenas. Las fuerzas chilenas se estuvieron moviendo, ¿no? Estuvieron avanzando, por lo tanto depende de la hora, la posición. Digamos que la artillería un cuerpo de artillería se ubicaba en esta posición. El Estado Mayor chileno entre Barranco y Surco aproximadamente. La flota chilena por el mar,
Yo la he ubicado en esta posición, pero estaría moviéndose y probablemente un poco más lejos. Luego estaba la primera división de Patricio Lynch, por acá. Estaba luego la segunda división de Emilio Sotomayor, por acá. Y la división de Pedro Lagos, que finalmente era la que estaba mandada a llevar la primera línea en el enfrentamiento. Y la reserva, acá en esta posición, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a relatar cómo ocurrieron los hechos. Tal vez antes comentar que las fuerzas chilenas fueron 12.000 soldados y 3 divisiones más la reserva, ¿no? La caballería y la artillería. El sábado 15 de enero, cerca de las 14:30 horas, encontrándose separadas las líneas chilenas y peruanas por unos 400 metros, ese dato no me lo creo mucho, porque si vemos distancias acá, por ejemplo, de este reducto hasta la quebrada de Armendáriz, hay 900 metros probablemente. Así que no veo cómo sea tan corta la distancia, ¿no? Porque las líneas chilenas estarían al sur de la quebrada de Armendáriz. En fin, Baquedano inspeccionaba los movimientos acompañados de Lagos. Lagos, recordemos, de la tercera división. O sea que el reconocimiento tiene que haber sido por este sector. Pero, dice, se aproximó a los cuerpos del Callao, el reducto número 2, probablemente. Y que al divisarlo le hicieron una descarga cerrada. Algunas compañías de avanzada chilenas, al oír los disparos, los contestaron y se inició la batalla. La batalla se inicia en los reductos 1, 2 y 3, que forman parte del sector derecho defendido por Cáceres con 3.800 soldados. Cáceres lanzó sus batallones contra la brigada de Barceló, mientras Urriola, a la derecha de Barceló, siempre Urriola, recordemos que acá están Urriola y Barceló, son las dos brigadas de esta división, de la tercera. Y bueno, hubo al principio un desorden por el lado chileno a causa de lo imprevisto del combate. El coronel Cáceres, dice, con valentía pretendió ejecutar un movimiento envolvente por las dos alas de la línea chilena. Probablemente avanzó las líneas para tratar de envolver esta división, o alguna de las brigadas de esta división, y rodearla y tomarla por la retaguardia. Barceló y su brigada enfrentaron una avalancha facilitada por la sorpresa. Los soldados corrían a tomar sus armas en medio de una lluvia de proyectiles. En una segunda carga, Cáceres envió a los batallones Concepción, Libertad y Paucarpata y parte de la tropa de Suárez, del reducto 2, obligando a Lagos a retroceder. Barceló finalmente contuvo al enemigo, pero Urriola con los navales y el Aconcagua retrocedieron y solo pudo contener a los peruanos cuando llegó en su ayuda la división de reserva. La división de reserva de Martínez, que avanzó a apoyar. Velázquez, el comandante de la artillería, inquietándose por los numerosos vacíos en las filas y las vacilaciones de la infantería chilena, ordenó mover sus piezas de artillería 1.500 metros a la retaguardia, hacia atrás, hacia el sur, para proteger una inminente retirada de la tercera división de Lagos. A las 3 de la tarde, Lagos recibió el refuerzo de la división de reserva, como dijimos, y Lagos ordenó entonces a la brigada de Barceló, la tercera división, siempre, avanzar y cruzar el cauce seco del río Surco. Aquí yo creo que hay un problema porque están identificando a la quebrada de Armendáriz como el curso seco del río Surco. Las tropas chilenas lograron cruzar el río y con el apoyo de la artillería situada en la retaguardia comenzaron a diezmar a los defensores del reducto número 1, que fue tomado cuando sus defensores quedaron sin refuerzos ni municiones. Todo esto ocurrió entonces en este sector, ¿no?, donde se llevó a cabo la batalla con mayor crudeza.
en estas posiciones. Es posible identificar algunos movimientos de las tropas chilenas que atraviesan, de acuerdo a los mapas, el reducto número 2 y después de haber pasado por el reducto número 1. También aquí puede verse como la división de Patricio Lynch, la primera, también avanza, va por detrás del reducto número 6 y avanza hacia Miraflores. Y también puede verse como la retaguardia, luego de apoyar a la tercera división, también avanza en dirección al reducto número 3. Digamos entonces que Lagos tomó la ofensiva antes de que el enemigo se repusiera e hizo avanzar a todos los cuerpos impetuosamente, hasta llegar a la población de Miraflores, de la que se apoderó con la ayuda de la primera división de Lynch, que comenzó a llegar al frente, a reforzar la tercera división de Lagos. Así entraron sucesivamente en combate los regimientos de la división de Lynch, sumando unos 4.500 soldados. Cáceres se replegó al reducto número 2 mientras esperaba refuerzos, pero a las 5:15 de la tarde Pierola disolvió el ejército y huyó del campo de batalla. En un segundo avance, la brigada de Barceló, apoyada con la división de reserva, rompió el flanco derecho de Cáceres con dirección a Miraflores, tomando los reductos 2 y 3, eso habíamos dicho. Mientras, en los reductos 4 y 5 continuaban los enfrentamientos, pero con la llegada de la segunda división de Sotomayor, las fuerzas peruanas del reducto número 5 se repliegan. Todo terminó con una carga de los carabineros de Yungay, a las órdenes de Bulnes, que llegaron hasta cerca de Lima. Ellos avanzaron, la caballería avanzó por este sector, en dirección a Lima. Había bastante preocupación de estos fuertes, ¿no? Por supuesto, habían más posiciones de artillería en distintos puntos, pero menores. A las 18:30 horas, 6:30 de la tarde, fue en salida de la tercera división, que había tomado a cargo ese grupo porque Barceló estaba herido, arribó a la estación de Miraflores con el regimiento Santiago. A las 6 de la tarde entonces ya estaban en Miraflores, ¿no? Y detuvieron a un tren artillado que se dirigía al lugar. Grupos de soldados chilenos llegaron hasta las baterías de la Merced, cerca del reducto número 5, también, las que fueron dinamitadas por sus propios defensores. Más tarde cesan los fuegos de las baterías ubicadas en los cerros San Cristóbal, la fortaleza Pierola, acá, y San Bartolomé. A las 19 horas, 7 de la tarde, los peruanos se hacen fuertes en las casas del pueblo de Miraflores. O sea, la batalla finaliza acá, en Miraflores, combatiendo al paso de la tropa chilena. El lugar estaba minado, lo que causó más bajas en las tropas chilenas. Hay que recordar que básicamente eran italianos, descendientes de la colonia italiana, los que estuvieron a cargo de la puesta de esas minas. Miraflores entonces fue bombardeado por la Armada para facilitar su ocupación y desalojar a los defensores parapetados en el pueblo. Finalmente, Miraflores, al igual que Chorrillos, fue incendiado y saqueado por la tropa chilena. ¿Cuál fue el balance de esta batalla? Vamos a revisar. 5.800 soldados peruanos combatieron, 3.000 del ejército activo y 2.800 de la reserva. Las bajas del ejército peruano serían del orden de 2.000 muertos y unos 1.000 heridos. En la defensa de Miraflores, junto a los peruanos, murieron un gran número de italianos. Esto es importante de recordar. Los italianos dirigían las minas que estallaron en Miraflores, sorprendiendo a la tropa chilena. Varios reductos peruanos no tomaron parte de la batalla, lo cual, por supuesto, perjudicó el resultado final, porque si hubiese probablemente habido mayor concentración de fuerzas peruanas,
habría sido una batalla más larga probablemente. Por el lado chileno, las bajas fueron del orden de 500 y 1600 heridos. Los regimientos chilenos estuvieron muy cerca de presentar la misma cohesión que el día 13, la batalla de San Juan y de Chorrillos. Muchos soldados chilenos estaban sueltos, se reunían muy lentamente con los batallones que estaban combatiendo, algunos soldados ebrios, armados y a veces imprudentes, muchos soldados chilenos dispersos, y los oficiales los reunían a pesar de ser de distintas compañías. Más de 1500 soldados sin armas, con todas las trazas de la borrachera de Chorrillos, vagaban por los potreros, callejones y caminos, con explicaciones falsas para disculpar su ausencia de las filas. El gran número de bajas que hubo entre los oficiales chilenos se debió justamente al desmembramiento de las tropas, pues tenían estos que ponerse al frente, los oficiales, para arrastrar a los soldados. Muy bien, esa era la situación entonces el día sábado 15, una vez finalizada la batalla de Miraflores, que terminó después de las 19 horas, ya en la noche, ¿no? Con incendio y saqueo, porque la batalla terminó en Miraflores, casa a casa. Revisemos lo que ocurrió ese mismo día sábado, después de la batalla. La misma noche de la derrota del sábado 15 de enero, el dictador Piérola, sin detenerse en Lima, emigró hacia la Sierra del Perú con más de un centenar de oficiales, dejando a la capital sumida en el mayor desconcierto de su historia. La situación era de personas huyendo o asilándose en las sedes diplomáticas, milicias cívicas desmoralizadas que solo aspiraban a recluirse en sus hogares después de ser desarmadas por los oficiales de reserva. Los habitantes de Lima huían buscando refugio en las legaciones, en los consulados, en el puerto de Ancón, donde se encontraban los buques de guerra extranjeros. Edificios fueron cubiertos por banderas de las naciones neutrales, sirviendo de refugio a cuanta gente podía y cabía. Sin embargo, en general, la noche del sábado 15 pasó tolerablemente tranquila. Veamos ahora qué pasó el día domingo 16, que es cuando se produce la reunión entre Baquedano en Chorrillos con el alcalde Torrijos y los miembros de las fuerzas extranjeras que actúan como diplomáticos, ¿no? Y observadores. Digamos que el domingo 16, entonces, a eso de las 2 de la tarde, se presentaron en el cuartel general del ejército chileno en Chorrillos. Baquedano se encontraba entonces en Chorrillos. En las siguientes personalidades. Primero, el señor Rufino Torrico, que era el alcalde municipal de Lima. El señor Borges, enviado de Francia. Spencer St. John, inglés. Stirling, almirante británico. Petit Wars, almirante francés. Y el señor Sabrano, italiano. El alcalde de Lima hizo presente a Baquedano que el vecindario de Lima, convencido de la inutilidad de la resistencia de la plaza, le había comisionado para entenderse con él, con Baquedano, respecto de su entrega, la entrega de la ciudad. Torrico dice que en ausencia de toda autoridad gubernamental había creído ser de su deber, como jefe de esta gran ciudad, de venir a solicitar que ella fuera protegida. Afirmó que él y los miembros de la Guardia Urbana, aquí he puesto una fotografía de Rufino Torrico, digamos que entonces Torrico indicó que él y los miembros de la Guardia Urbana, que acababa de ser organizada esa mañana, bajo las órdenes del señor Champó, harían todos sus esfuerzos para que no se produjera ningún acto de hostilidad contra los chilenos. Baquedano manifestó que dicha entrega debía ser incondicional en 24 horas, es decir, el lunes a las 2 de la tarde debía entregarse Lima. Tiempo pedido por el señor Torrico, que coincidía en que era suficiente para desarmar las fuerzas que aún quedaban organizadas. Baquedano agregó que la ciudad sería ocupada por fuerzas escogidas para conservar el orden. Esto fue entonces el día domingo a 16, al día siguiente de la batalla, alrededor de las 2 de la tarde.
Bueno, aquí empiezan los problemas para la ciudad, porque ese día domingo los peruanos dispersos de Chorrillos y de Miraflores se habían entregado a todo género de excesos. Lima era devastada por grupos de soldados derrotados, comenzando el saqueo del comercio y de las pulperías de los chinos, sobre pretexto de haber sido colaboracionistas. Los desórdenes continuaron en el Callao y en Lima, adquiriendo en esta ciudad una enorme amplitud debido a que la población se unió a las tropas dispersas. Soldados peruanos se batían a cuchilladas y a balazos disputándose los objetos robados. Es aquí cuando hace ingreso a Lima Astete, el prefecto del Callao. Aquí he puesto una fotografía de Luis Astete, que era el prefecto del Callao, capitán de navío. Bueno, Astete estaba por continuar la lucha y trajo 1.500 soldados desde Callao, y a las 4 de la tarde del domingo los soldados peruanos comenzaron el pillaje y saqueo de la ciudad. Esto de acuerdo a una carta, bueno, hay varias documentación que indica esto, ¿no? Astete trajo de ese puerto los marinos y soldados, ignorábase con qué objeto. Seguramente no fue con el de pelear, puesto que permitió a su gente que se embriagara y desbandara provista de armas. Astete abandonó el Callao y trajo a Lima, otra fuente indica, del orden de 1.000 hombres, a quienes hizo marchar por las calles y después abandonó, ocultándose él. La tropa, que no había comido, se unió con soldados dispersos de Miraflores y comenzó el ataque a las casas de chinos, las que en esa noche del domingo fueron casi todas saqueadas y muchos chinos asesinados. En la noche del domingo 16 el crimen llegó a su máxima intensidad. En el saqueo se prendieron fuego a muchas casas y tiendas y se quemaron, pudiendo haber sido incendiada toda la ciudad, pues los bomberos no daban abasto. La Guardia Urbana extranjera al fin se armó y salió a combatir a los saqueadores, fusilando como a 200 de ellos. Con esta medida se aplacó la tormenta. Esto también tiene sus fuentes allí en varias documentación. Pasemos al día lunes 17, donde se produce el fusilamiento de los saqueadores de Lima. Recordemos que este día domingo las tropas, ningún soldado chileno había todavía ingresado a Lima. ¿Sí? Y bueno, el día lunes se produjo el fusilamiento de los saqueadores de Lima. El lunes 17 por la mañana, las patrullas organizadas por las colonias extranjeras, que sostuvieron cruentos combates callejeros, procedieron al fusilamiento de los saqueadores. Los extranjeros, organizados en una guardia de orden, se batió con la soldadesca y el pueblo hasta lograr imponerse, matando cerca de 700. Iguales excesos ocurrieron en el Callao, donde los comerciantes europeos se armaron y tuvieron que batirse con los fugitivos peruanos del campo de batalla. En el Callao sucedieron los mismos desórdenes que en Lima. Todo pudo ser finalmente controlado al mediodía del lunes 17 de enero por la Guardia de Orden. Entretanto, los soldados chilenos estaban tranquilos en sus campamentos. Ni uno solo había intentado acercarse a Lima. Estamos a día domingo. Perdón, lunes 17. Y ya al mediodía, Torrico le envía una nota a Baquedano que se encontraba en Chorrillos. La nota dice lo siguiente: a mi llegada ayer a la capital, es decir, al día domingo, cuando llega Torrico, encontré que gran parte de las tropas se habían disuelto y que había un gran número de dispersos que conservan sus armas, las que no habían sido posibles de recoger. La Guardia Urbana no estaba organizada todavía, el día domingo. Hasta ese momento, la consecuencia pues ha sido que en la noche del día domingo, los soldados desmoralizados y armados han atacado las propiedades y viviendas del gran número de ciudadanos, causando pérdidas sensibles con motivo de los incendios y robos consumados. Sigue la carta de Torrico a Baquedano, diciendo: en estas condiciones creo mi deber hacerlo presente a usted, a vuestra señoría, para que, apreciando la situación, se digne disponer lo que juzgue conveniente. He tenido el honor de hacer presente al honorable cuerpo diplomático esto mismo y ha sido opinión que lo comunique a vuestra señoría como lo verifico. En fin, la carta de Torrico de ese día
día lunes 17, le está indicando a Baquedano que proceda con la ocupación, ¿sí? Entonces, después de esta petición del alcalde de Lima, Baquedano dispone la ocupación de la ciudad por una división del ejército al mando de Cornelio Saavedra, general, que fue nombrado entonces gobernador militar de Lima. Saavedra hizo su entrada el 17 de enero a las 5 de la tarde, hay alguien por ahí que dice que a las 4, por ahí, manteniéndose los soldados serenos y sin hacer ostentación ninguna. Esta es una fotografía clásica, ¿no?, de la entrada del ejército a Lima. Entonces, Cornelio Saavedra hizo su entrada, dijimos, el día 17 de enero a las 4 o 5 de la tarde. Las tropas ingresaron en perfecto orden y formación, tomando como sede del gobierno de ocupación al Palacio de los Virreyes, Palacio Pizarro. El decoro y la disciplina del ejército vencedor causó sorpresa en los nacionales y extranjeros. Pasemos al día martes 18. El resto del ejército entró a Lima el martes 18 de enero sin ningún estrépito, y en la tarde lo hizo el general Baquedano, el que se bajó de su caballo en el Palacio de los Virreyes, Palacio de Gobierno, elegido para su residencia. Ese día también fue ocupado el Callao, con una fuerza militar mandada por el coronel Patricio Lynch. Y aquí es cuando ocurre la destrucción de la escuadra y fortificaciones peruanas. En realidad, esto fue el día lunes. El amanecer del día lunes se sintió un estruendo espantoso que levantó un inmenso penacho de tierra y piedras y volaron uno tras otro los fuertes de Cepita, Junín de la Merced, Pichincha, Independencia, Aptao y Provisional. No se reponían los chilenos de la impresión de estos desastres cuando llegó el turno a la Marina. La Unión salió de la dársena y luego de evolucionar por el puerto, se varó cerca de la playa donde la incendió la tripulación. Siguieron incendios en el Atahualpa y los transportes Rímac, Chalaco, Talismán, Limeña, Oroya. Con la destrucción de su tercer ejército, el Perú estaba vencido. La alegría de Chile contrastó con la sombría pesadumbre del Perú, derrotado, ocupado por un ejército extranjero y sin gobierno. Prolongar la resistencia realmente era despedazar al país y sacrificar lo poco que aún quedaba en pie. El Perú no tuvo quien pusiera ese grande y sereno patriotismo y se abrió en su historia un periodo de nuevas desgracias y de estériles sufrimientos. Comenzaba otro periodo más duro en la sierra, con glorias y penurias de ambos lados. En el ejército peruano surgen distintas facciones. Francisco García Calderón en Lima por una paz sin condiciones, como inicialmente Piero la planteaba. Andrés Abrino Cáceres con la continuación sin tregua de la guerra. Lizardo Montero por una paz por la vía diplomática. Miguel Iglesias por una paz definitiva sin condiciones. Pasarían años antes de solucionarse ambos dilemas. Voy a aprovechar este video para comentar 3 hechos bastante míticos que curiosamente surgen en la campaña de Lima y específicamente en la ocupación de Lima, y que me parece que son bastante confusos y oscurecen lo que realmente ocurrió. Esto llama la atención porque en general en lo que fue la campaña marítima, la campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna y Arica, básicamente no hubo grandes diferencias en los relatos, ¿no? Pero aquí se producen diferencias, es decir, mucha mitología en mi opinión. Bueno, uno de estos hechos surge a raíz de la reunión que se realizó el día domingo en el cuartel de Baquedano, entre Torrico y algunos miembros diplomáticos, ¿no? Quien llevaba realmente la batuta en la negociación no era Petit Wars, como se comenta, sino que más bien el británico J.M. Stirling, quien más bien todo este grupo estaba preocupado de la protección de los neutrales y no de la ciudad realmente, pues eso habría significado participar como beligerantes desde el lado peruano. Existe una versión de Belisario Suárez,
es un militar y político peruano, quien indica que Petit Uars se dirigió a Baquedano, advirtiéndole de nuevos desmanes y que en caso contrario se vería obligado a usar su escuadra contra los chilenos. Y que Baquedano habría afirmado: no podré contener a mis leones, ante lo cual Petit Uars habría repuesto: entonces yo no podré contener mis cañones. Lamentablemente no he podido encontrar ninguna cita o fuente de dónde sale esto. Hay una versión del militar peruano Belisario Suárez, dijimos, que es el único peruano que relata este suceso, y de él parece que se ha colgado todo el resto, pero Suárez no estuvo presente en esa conferencia. Por otro lado, el italiano Tomás Caivano, que escribió un libro, Historia de la Guerra de América en Chile, Perú y Bolivia, indica en la página 448 y 449 que no tenemos entre manos, y quizás no existirá el documento alguno oficial que refiera genuinamente esas negociaciones, es decir, qué fue lo que realmente ocurrió en esa conferencia del domingo 16. Y él relata algunos hechos, pero sin embargo indica que se trataba de una simple voz corrida en el público del cual recogimos sin titubear, es decir, se hace cargo y reproduce un rumor, básicamente. Lo más probable es que en algún momento los jefes navales hayan hablado entre ellos y sus ministros sobre qué hacer. Puede ser que hayan contemplado intervenir militarmente para salvar a los neutrales, pero nunca para salvar a Lima entera. Pero se cuidaron muy bien de no hacer amenazas directas a Baquedano. Efectivamente, Petit Uars se dio cuenta a raíz de este rumor de que pensaron que él había salvado Lima, y le gustó esa imagen, le gustó, pero en su informe, Petit Uars, que es lo que vale, no mencionó para nada lo que dice Caivano y Suárez. El propio Petit Uars dice: el comandante Stirling y yo esperábamos producir sobre los chilenos cierta presión sin formular amenazas, y creo que hemos estado bien inspirados. En resumen, después de la guerra en el Perú hubo una cierta tendencia a mostrar a los bandos chilenos cediendo cobardemente ante quien los amenazara, mostrando a los europeos como asustando a Baquedano y Riveros como si hubiesen sido tal vez peruanos quienes prefirieron tales amenazas. Entonces aquí hay una gran mitología probablemente respecto al verdadero papel de Petit Uars en la ocupación de Lima, y lamentablemente no hay evidencia de que haya jugado un papel importante. De todos modos, por supuesto, si hay alguna evidencia, alguien puede aportar alguna evidencia, alguna documentación o referencia, en los comentarios se agradece. Otro hecho que quiero por último aprovechar de comentar es que en Chorrillos, a raíz de la batalla de Chorrillos del jueves 13 de enero, sabemos que la colonia italiana había levantado la compañía Garibaldi de bomberos. Efectivamente, habían bomberos italianos en Chorrillos. Indica una versión peruana que al ver cómo los chilenos destruían todo, acudieron presurosos a sofocar el fuego provocado por una escuadra numerosa contra la población civil. Y sigue la versión peruana indicando que al ver la oficialidad chilena como los 13 miembros de la compañía Garibaldi acudían a cumplir su misión como bomberos, dieron la orden de detenerlos y fusilarlos. Y la noche del 14 de enero fueron formados en las laderas del Morro Solar y fusilados. En la defensa de Miraflores hay que tener claro que junto a los peruanos muertos hubo un gran número de italianos combatiendo. Efectivamente, grupos importantes de italianos combatieron como soldados en Chorrillos y Miraflores. Que hayan sido bomberos es totalmente plausible, pero que siendo solo bomberos y no soldados, eso no calza. De hecho, los italianos que sabemos que dirigían las minas que estallaron en Miraflores,
y que mataron a muchos chilenos. El caso es que hay un telegrama enviado a Chile por de Sañartu que indica que lo siguiente: Chorrillos completamente destruido, lo mismo que Barranco y Miraflores. En Chorrillos, dice, peleó un cuerpo Garibaldi, formado de italianos, el que fue exterminado. El telegrama deja clara constancia que eran soldados peleando contra los chilenos y que no era un grupo de bomberos solamente. Muy bien. Como siempre, dejo todos estos archivos de Google Maps disponibles en la descripción del video para descarga gratuita, por supuesto, y si alguien puede hacer ajustes, correcciones, comentarios, se agradecen cualquier aporte. Y en el caso de este video, además de mostrar las posiciones probables de las tropas, de las batallas, he considerado importante hacer referencia a estas diferencias que aparecen en los relatos, que son demasiado importantes como para pasarlas inadvertidas. Gracias y hasta el próximo video.